Muy bien, pues una vez más, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de el Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Es un espacio que podemos decir es emergente y el primer evento lo tuvimos hace un par de semanas con uno de los miembros del colegio. Se trata de una serie de entrevistas a miembros del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos donde tenemos la intención de acercarnos más a lo que están haciendo los miembros del colegio, cuál es su práctica, qué están haciendo con la consultoría filosófica y, por supuesto, dar difusión tanto a su práctica personal como a la labor de la consultoría filosófica. Esto es algo bien importante ya que es un ejercicio filosófico que está en ciernes, no solo en México, sino a nivel mundial. Y por supuesto se trata de llevar la filosofía cada vez a más espacios, más rincones, que la filosofía tenga una verdadera incidencia allí donde se necesita. Y bueno, dicho eso, el día de hoy tenemos una invitada que es muy especial, una invitada que es miembro también de nuestro colegio. Se trata de Yolanda Pérez Prado, que ya se encuentra aquí con nosotros en la sala y ahorita la van a poder ver mejor. Voy a hacer una breve presentación de nuestra colega Yolanda y después vamos a pasar a una serie de preguntas para ir poniendo en marcha esta entrevista con la finalidad de conocer más su perspectiva y su práctica sobre la consultoría filosófica, saber qué es lo que hace, ¿no? Conocer sus ideas. Pero bueno, vamos a ir por partes. Entonces comienzo presentando a nuestra colega el día de hoy. Ella es licenciada en Trabajo Social por el Centro Universitario UTEC de Guadalajara, acá en México. Es licenciada también en Filosofía por el Instituto de Filosofía AC de Jalisco, maestra en Ciencias Humanas por la Universidad Antropológica de Guadalajara. Estudió también el programa de doctorado en Bioética y Derechos Humanos en el Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco. Además, como ya lo vengo diciendo, ella es miembro del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos. Actualmente realiza actividades como trabajadora social en el área de salud mental, adscrita al CISAME, Tonalá, del Instituto Jalisciense en Salud Mental, del OPD, Servicio de Salud de Jalisco. Es analista socioeconómico en asesoría global en protección patrimonial. Es profesora de asignatura en el Centro Universitario UNE, profesora invitada en el Diplomado de Bioética, temas y debates contemporáneos del Instituto de Filosofía. Y bueno, obviamente es una consultora filosófica que lleva su labor de manera independiente. Además, sus temas filosóficos de interés es la filosofía para no filósofos, algo bien importante, las prácticas filosóficas en sus distintas vertientes, la reflexión sobre la animalidad y humanidad y, bueno, evidentemente la consultoría filosófica. Y su autor favorito es Martin Heidegger, un autor de bastante peso en la filosofía contemporánea y de quien, por cierto, ha escrito un texto bien interesante que seguramente en la entrevista del día de hoy podremos acercarnos, aproximarnos un poquito más. También porque será interesante ver estos vínculos entre el pensamiento de Martin Heidegger y la consultoría filosófica. Yolanda, bienvenida a este espacio. Es para nosotros un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Taika. Muchas gracias a todos por el tiempo de estar aquí. Este, Muy agradecida con todos por este diálogo y esta reflexión para el tema de la consultoría. Muy bien, Yolanda. Pues comencemos y lo primero que quería preguntarte, Yolanda, es, en tu caso, ¿cómo llegaste a la consultoría filosófica? No sé si hubo algún momento clave o algún encuentro decisivo en tu recorrido tras lo que fuiste estudiando. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a la consultoría? Mira, primero, como lo comentaste hace un momentito, yo estudié primero la licenciatura en trabajo social. Entonces, siempre me he dedicado al área de la salud mental. Soy trabajadora social en un área de salud mental y cuando yo estudiaba filosofía, ya había egresado de trabajo social, entonces ya trabajaba en un centro de salud mental aquí en Jalisco. Y yo me di cuenta que muchas de las personas que van con un problema de salud mental requieren no solo un apoyo psiquiátrico y psicológico,
sino que también es necesario que la dimensión filosófica se pueda reflexionar o se pueda tratar. Entonces, como yo era estudiante en ese tiempo, la escuela en materias optativas nos ofrecía las materias de prácticas filosóficas. Entonces, un texto que a mí me acercó mucho a conocer las prácticas, porque yo estaba eligiendo cuáles, fue un libro de la UNESCO, el que habla justamente de filosofía al alcance para todos, y habla de las prácticas filosóficas. Y en ese texto decía cómo la filosofía era llevado a entornos, por ejemplo, como penitenciarios o de áreas de salud con enfermos crónicos para hablar un poco de esa reflexión Sí. sobre la enfermedad, sobre la libertad en los servicios penitenciarios. Y había un ejemplo de cómo un filósofo había hecho un grupo con personas que tenían fibromialgia y cómo discutían el tema del dolor, de por qué la enfermedad me tocó a mí. Entonces, esa parte creo que me marcó mucho, porque yo dije, esto le puede servir a la gente que yo atiendo, ¿no? Tienen Claro. la parte psiquiátrica, tienen la parte psicológica, pero a veces dejamos de lado el enfoque filosófico para a tratar algunas cuestiones, ¿no? Y un ejemplo que siempre digo, porque es como el que me quedó más claro, fue que en donde yo trabajo se atiende mucho trastorno de ansiedad, ¿no? Y Mm, casi todos los trastornos de ansiedad, de fondo, la gente tiene como una experiencia, le llamaré difícil porque no sé qué calificativo ponerle, sino que observan con dificultad la muerte. Y entonces tienen una experiencia con la muerte y a partir de ahí empiezan a tener síntomas de ansiedad. O bien la misma ansiedad repercute en que tengan miedo a morir, miedo a enfermar, miedo a que les vaya a pasar algo catastrófico, generalizador, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, la psicología le ayuda con las conductas de detección, los pensamientos, la psiquiatría con los mm, síntomas físicos, pero ¿dónde queda la parte en la que la persona pues reflexiona sobre que la muerte no es un evento que llega de manera abrupta y arrebata la vida, ¿no? Sino que es algo pues que está claro. en nosotros, que es parte de nuestra naturaleza. Entonces creo que ese fue el punto clave por el que yo me interesé en esto. Y dije, quiero saber más de las prácticas, quiero estudiar más de las prácticas filosóficas para llevarlos a esos entornos de la realidad, porque ahí los tenemos, o sea, yo trabajo con ellos y digo, les hace falta en esos Mm, servicios incluir el tratamiento desde el enfoque filosófico, que es muy diferente a lo que hace el psicólogo, lo que hace el psiquiatra, ¿no? Por ejemplo, he tenido oportunidad mm, de hacer grupos donde se reflexiona sobre el suicidio y a la gente le cae muy bien esta idea de que la persona que tiene problemas de suicidio no busca la muerte en sí, sino más bien como terminar los problemas que le generan sufrimiento, ¿no? Y esta perspectiva cambia un poquito su concepción que tienen y creo que les ayuda mucho. Entonces, ese es el punto clave o el centro que yo pudiera mencionar de dónde surgió este interés. Creo por la necesidad que yo también tuve de aplicarlo a mi mm, trabajo, que no es filosófico, y que veo que dar muchos resultados, que a la gente le satisface mucho pensar, que no necesitas un estudio previo, que solamente con que estés abierto al diálogo, a la reflexión, puedes ayudarte a transformar esa idea que tú tienes del mundo, de las concepciones que tienes, y eso mejora tu calidad de vida. Entonces, ahí lo dejaría, claro. Jairo, como el punto clave, ¿no? Bien, bien. Buenísimo y que me parece algo esencial que haya partido de esta necesidad que tú encontraste, ¿no? En tu formación, donde te comenzaste a enfrentar a ciertas situaciones en donde parecía que faltaba algo, ¿no? Quizás tenías todo el bagaje sí suficiente para atender a esas situaciones o esos entornos o a las personas en esas situaciones, pero faltaba algo y me parece muy importante que hayas encontrado en la filosofía como eso, justamente, eso que complementaba lo que ya estabas haciendo, ¿no? Y lo digo, lo remarco, porque estamos hablando de entornos donde se trabaja con la salud mental, ¿no? Y aquí hay una serie de disciplinas que atienden esto, y está también la filosofía, ¿no? Las prácticas filosóficas y la consultoría filosófica. Eh,
un poquito me gustaría también preguntarte más cómo observas esa diferencia entre estas disciplinas, pero antes de eso, quisiera preguntarte, en tu propia experiencia, en tu práctica, ¿qué tipo de consultantes son los que tú sueles recibir? No sé si hay algún perfil, alguna problemática que sea recurrente o que se repita o más común. Mira, en mi experiencia, te voy a contestar con mi experiencia. No tengo como una limitante para decir tú sí, tú no, ¿no? Casi siempre las personas que buscan una consulta filosófica conmigo, diría que son personas primero interesadas en saber cómo les puede ayudar la filosofía. Y a veces no traen un problema específico porque justo me he dado cuenta que la primera consulta siempre es para incluso especificar el problema, ¿no? Porque hay personas que van a la consulta y dicen, bueno, yo no sé nombrar esto que me pasa, tengo tal cosa, y entonces la consulta les ayuda a identificar primero el problema a tratar. Entonces, no podría decir que hay personas con problemas específicos, ¿no? Más bien hay personas curiosas de cómo la filosofía les puede ayudar. Y creo que esos son los que me han llegado a mí. Y algunas personas por recomendación también los han enviado. Y justo como la expresión que siempre me hacen es, me dijeron que tú me puedes ayudar, pero no sé cómo la filosofía puede ayudarme en tal cosa, ¿no? Entonces, sí Claro. creo que casi todos son más bien curiosos, que me parece buena idea, ¿verdad? Porque creo que eso hace que la filosofía también se enriquezca, ¿no? Cuando eres muy curioso de saber algo, conocer algo, me parece como que estás en abierto a algo. Pero no tengo un problema específico a nombrar, aunque siempre a las personas cuando me contactan yo les digo, oye, en un mensajito escríbeme por qué te gustaría venir a la consulta filosófica. Y Mm, yo ahí detecto si se puede dar un tratamiento desde el enfoque filosófico, ¿no? mm, Porque justo como me decías, ahorita vamos a hablar de las diferencias, porque a mí sí me gusta que la gente sepa que hay una diferencia muy grande entre lo que es un mm, acompañamiento filosófico y una mera plática, ¿no? claro. Que conozcan cómo la filosofía sí tiene una herramienta para sus vidas. Entonces, no podría hablar de un problema específico, pero sí de que la mayoría de las personas que se acercan a los servicios tienen esa curiosidad de saber cómo la filosofía puede ayudar. Ok, muy bien, muy bien. Y eso me da pauta. Creo que podemos pasar a tocar ese tema porque me resulta llamativo que dices, ok, no llegan personas como con algún problema específico, alguna problemática. Eso me parece importante también porque en términos generales, recordemos que la consultoría filosófica no etiqueta a las personas, ¿no? O no va como por la parte del diagnóstico. Decir esto, llegan personas que tienen una curiosidad, ¿no? Y quizás tienen una intención de saber cómo les puede aportar o cómo les puede ayudar la filosofía. Eso me parece crucial. No obstante, precisamente una pregunta que se podría hacer cualquier persona sería, bueno, ¿y cuál sería la diferencia entre ir a una consulta filosófica y tener una simple charla con un buen amigo, ¿no? Tomando un café? Pero también, ya que íbamos tocando un poco el tema, ¿cuál sería también esa diferencia entre una consulta filosófica y una terapia psicológica, por ejemplo, ¿no? Ya que hablabas de personas que pueden atravesar una situación de ansiedad, ¿cuál sería la diferencia, ¿no? ¿Por qué esta persona que tiene una situación de ansiedad, por qué o cuándo optaría por una terapia psicológica, cuándo por una consultoría filosófica, cuándo por una charla con un amigo o amiga, ¿no? ¿Qué piensas, Yolanda? Mira, creo que ninguno se contrapone, ¿no? Esa también es una cosa que a mí me gusta decir. La filosofía no va a sustituir un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico o una buena charla, ¿no? Nunca lo va a sustituir porque son cosas totalmente diferentes, pero por eso tiene su propio tratamiento, ¿no? La filosofía tiene el tratamiento de sus cosas desde un ámbito muy diferente. La psicología, por ejemplo, tiene como una metodología que va encaminada a
a lo curativo, a la atención curativa y por supuesto a partir de una enfermedad. Y el filósofo debe de hacer a un lado la enfermedad, porque no está tratando a la enfermedad, está tratando a la persona y las experiencias que tiene de su vida, porque esas experiencias son las que le han hecho concebir el mundo de una manera, ¿sí? Entonces, creo que el filósofo cuando tiene frente a él una persona, debe de valorar primero cómo es que esa persona ha logrado generar esas concepciones del mundo y de su persona, ¿no? Que sí influye en su vida, su comportamiento, pero nosotros no nos enfocamos en, bueno, esto del pasado ahora está presente. No, ahora decimos, ¿por qué en este momento el problema que tú me estás presentando te genera ruido? ¿No? La psicología sí te va a explicar y te va a decir, bueno, tienes este problema en tu personalidad porque en la infancia desarrollaste tales cosas que generaron que la personalidad se construyera de esta manera, ¿no? Y ahora vamos Mm, a hacer ejercicios para que tú identifiques pensamientos, mejores, cambies tus conductas y hagas mm, cambios en aspectos de la forma en la que piensas y actúas. Pero el filósofo trata más bien la concepción que la persona tiene del mundo en su presente, de por qué en este momento esos problemas son los que te están aquejando, porque probablemente son problemas generales, ¿no? Porque diré, bueno, un problema que es muy frecuente que se plantea en la consulta sería la muerte, ¿no? Siempre estamos frente mm, al tema de la muerte, pero ¿por qué justo hoy si hay una motivación para ir a un tratamiento respecto de ese problema, mm, ¿no? claro. Entonces, creo que esa está la diferencia en la forma en la que tratamos el problema, que sería desde el enfoque filosófico, con herramientas filosóficas, desde instrumentos filosóficos que nos ayudan a transformar lo que pensamos de nosotros y del mundo, mientras que el psicólogo o el psiquiatra utilizan sus propias herramientas que están basadas ya en evidencia, en prácticas clínicas y que de fondo tienen que tener la enfermedad para partir de ahí, ¿no? O sea, los filósofos no necesitamos decir, él está enfermo, ¿no? Vemos la Mm, enfermedad como una condición de la existencia. Es normal que la gente se enferme, sí, es parte de la existencia. Y incluso pensamos a la misma enfermedad y decimos, por esta enfermedad la persona también tiene ciertas concepciones del mundo, ¿no? Y reniega y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo me enfermé si yo sí me cuidé? ¿No? claro. Que es algo que quizás en entornos terapéuticos como la psiquiatría, la psicología, no lo pueden tratar de esa manera, ¿no? Si te Mm, dicen, mira, pues la consecuencia de tener esta enfermedad es que no te hiciste estos estudios de rutina, no lo pudiste prevenir, etcétera. ¿No? Pero los filósofos sí podemos tratar la enfermedad como parte de la existencia, ¿no? mm, ah, Y nosotros, bueno, voy a hablar de los consultores filosóficos, considero que no somos terapeutas, pero nuestra finalidad o el alcance que tiene la consultoría sí es terapéutico, ¿no? Que es una diferencia. La finalidad o el alcance de la consulta es terapéutica, pero no es un proceso como el psicológico o el psiquiátrico que tiene resultados de mejora o de bienestar. Acá la concepción del mundo es la que nos tiene que ayudar a hacernos sentir bien, a tener bienestar, a decir, esta es la vida buena o esto es lo que de mi vida puede ser y acepto que estas cosas son cuestiones de mi existencia, que es mi naturaleza, que es mi humanidad y aceptar la propia naturaleza humana creo que es como algo clave en la consulta, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, acepto que esto pasa porque soy así, porque es mi naturaleza, creo que ya cambió un poco la concepción que tiene de su mundo, ¿no? Y eso le es- resulta más fácil para llevar otro tipo de procesos, ¿no? Entonces, no sé si me doy a entender. En resumen, sí. quiero decir que el tratamiento filosófico se debe centrar en la transformación de cómo se concibe el mundo y el sí mismo, y que Es- eso impacte en la vida, ¿no? Ok, bien, bien. A partir de lo que dijiste, salieron varias cosas que me dan pauta un poco para las siguientes preguntas, pero también quería aprovechar para preguntarte, Yolanda, si en tu experiencia
ya que decías antes que no son ejercicios o no son prácticas que se contrapongan, a veces esta es una pregunta muy recurrente para quienes se van iniciando en el mundo de la consultoría filosófica, ¿no? ¿En qué se diferencian? A veces algunos tienden a verlas como opuestos o excluyentes. Tú decías, no se contraponen. Entonces, quería saber si en tu experiencia has tenido oportunidad de conjugar estos ejercicios, de llevar a la par un proceso filosófico con alguien que está llevando un proceso psicoterapéutico, por ejemplo. Ok, mira, sí los he llevado, como les decía hace un momentito, yo me enfrenté a la consulta filosófica en la escuela. Entonces, cuando hice mi servicio social, le pedí a la escuela que me diera la oportunidad de hacer ese servicio social a través de prácticas filosóficas en el centro de salud donde yo trabajaba. Entonces, elaboré todo un proyecto para que me lo aceptaran, ¿no? No fue fácil la aceptación porque para empezar, los servicios médicos dicen que qué va a ser la filosofía aquí con nosotros, ¿no? Pero bueno, me dieron la Claro. oportunidad y entonces en esa oportunidad sí pude tener la experiencia de conjugar esos procesos, ¿no? Y incluso la consulta filosófica, al menos desde lo que yo puedo decir que experimenté, le ayudó a la persona incluso a diferenciar el tratamiento psicológico del psiquiátrico, le ayudó a Mm, diferenciar la importancia que tiene apegarse a un tratamiento, la conciencia de enfermedad, ¿no? Que eso es muy importante en los ámbitos de salud. Hay personas que dejan sus tratamientos porque empiezan a tener mejoría y dicen, ah, pues ya no voy a ir, pero mm, no se han curado o no han alcanzado los objetivos máximos de salud y suspenden los tratamientos. Entonces, la filosofía, mm, cuando se aplicó a pacientes que llevaban estos tratamientos, mejoraron porque se apegaron más a su tratamiento, aceptaron mm, su enfermedad como parte de algo natural y incluso me tocó personas que aceptaron muy bien ese el estigma de la enfermedad mental, porque dijeron, bueno, es que sí es cierto, ya está, yo también me puedo enfermar de la mente, porque tengo una mente, porque es el funcionamiento de la naturaleza humana. Y entonces esas personas incluso luego promocionaban muy bien los servicios de salud, porque le decían, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al mm, psiquiatra. Entonces, sí mejoran, sí hay evidencia de que han mejorado, quizás no con objetivos terapéuticos de, ah, bueno, disminuyeron los niveles de ansiedad, que claro, sí impactó, porque aparte de tener la enfermedad, ya no estaban tan preocupados por lo que pudiera pensar alguien de su enfermedad o lo que pudiera pensar de, ay, es que voy con el psiquiatra, ¿no? Entonces, sí mejoran, claro. esa experiencia la puedo decir a partir de lo que yo vi, lo que yo revisé, y siento que sí mejoran. Como te decía, no a la mejor en objetivos bien establecidos como se deben de poner en un expediente clínico, ¿no? Mm, De reducir los niveles de ansiedad o mm, disminuir los síntomas depresivos, pero sí les ayuda porque sí tienen una concepción de sí mismos diferente y eso sí disminuye preocupación en ellos, ¿no? O al sí, menos claro. les hace comprender la forma de la vida de un modo más libre y pues ellos también se sienten más libres de decir, bueno, si estoy enfermo por esto, bueno, no me queda más que tomar mi tratamiento, hacer esto, porque es la naturaleza, ¿no? Entonces siento que sí mejora y Bien, que creo que puede bien. ser una buena opción, ¿eh? Bien, me parece bien importante esto que dices, sobre todo porque parte de tu experiencia, ¿no? Algo que tú ya has vivido y has visto esta mejoría a partir de la conjugación de la consultoría filosófica con otras prácticas. Y bueno, en lo que nos has ido compartiendo, van saliendo algunos tópicos más o menos comunes. Por ejemplo, el tema de la ansiedad, el tema de la muerte, ¿no? También me parecía importante que un poco en lo que ibas diciendo, hablabas de que tú consideras que es importante muchas veces aceptar este tipo de fenómenos como parte de la existencia, ¿no? Eso me parece que es clave y me parece que tiene que ver con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte. Y es, Yolanda, para ti, ¿qué herramientas filosóficas son las más comunes en tu práctica? Pero sobre todo pensando en si hay alguna idea o algún autor o corriente que tú sientas como cómplice en tu práctica de consultoría filosófica.
Sí, mira, la principal herramienta creo que es el diálogo abierto y tener mucha apertura, ¿no? Mm, Porque nunca sabes qué te va a poner en la mesa la persona. Entonces creo que la apertura y el diálogo son las herramientas como más fuertes que tiene un consultor filosófico, a diferencia incluso de otras profesiones que ya tienen como estandarizadas una entrevista o vamos a dirigir la entrevista para saber si cumple criterios para tal diagnóstico, ¿no? El mm, consultor filosófico debe estar abierto y el diálogo debe de ser su principal herramienta, porque en el diálogo se puede observar justo la concepción de la persona, ¿no? Cuando la persona habla, yo considero que es como un texto que estoy analizando. A lo mejor no lo escribe, pero es el texto del que yo voy a analizar, el que yo voy a hacer la crítica y del que voy a tener apertura para saber qué me va a decir o qué me va a enseñar, ¿no? Entonces, esas serían las principales herramientas. Y a mí, la verdad, me gusta mucho usar a Heidegger, porque es mi autor favorito. Aparte de eso, a mí, la verdad, su pensar, sus concepciones filosóficas, me convencen mucho porque me hacen pensar que así es la vida realmente, ¿no? Yo sé que todos tenemos diferencias en las concepciones de filosóficas o en sus gustos filosóficos, ¿no? Algunos tienen preferencia por otros temas, pero a mí me gusta mucho Heidegger por eso, porque siento que me lleva a la realidad, o sea, cuando él dice, ah, mira, somos un ser arrojado que está aquí listo para la muerte, o sea, digo, sí es cierto, ¿no? O sea, de ahí parte como mi complicidad con Heidegger, y entonces la mayoría de las veces lo que utilizo es eh, estos pensares heideggerianos como sugerencias para atender a las personas y les digo, ah, mira, hay un filósofo que dice tal cosa sobre esta idea, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees de esto, no? Y me sirve mucho porque, como te digo, para mí me lleva a la realidad y entonces también trato de hacer como que la persona vaya a la realidad con sus propias sugerencias, sus propios pensamientos, que claro, no me limito solo a él, ese es mi gusto, a mí me gusta, me siento muy cómoda hablando de esa filosofía, pero tampoco me cierro, ¿no? Porque la mayoría de las personas que acuden a consultoría filosófica no son filósofos. claro, Entonces también trato de hacer que las lecturas o los textos o las referencias a las que con las que yo me apoyo sean más accesibles, ¿no? Otra herramienta o más bien otro texto o filosofía que siento que me ayuda mucho, que me hace sentir muy cómoda cuando estoy dialogando con alguien, es todo lo relacionado con el cinismo, ¿no? Porque me parece mm, que es como un pensar muy libre, muy natural, que cualquier persona puede adoptar para sentirse libre, como para sentirse más liberado de todas estas prejuicios y concepciones que hay en torno a la vida en general, ¿no? Pero bueno, si la persona me dice, yo ya claro. leí esto, o yo siento que este me ayuda, o si ya trae previamente algo, no me cierro a usar mis autores favoritos, al contrario, como te digo, hay que tener mucha apertura, pero si me preguntas yo con qué me siento mejor, con qué me siento más cómoda, pues te diría pues con Heidegger porque es el que más he leído, es el que me gusta, es el que siento que es más compatible con la realidad. Bien, bien. Me parece importante y es crucial, diría yo, ¿no? Esa apertura que hemos de mantener en la consultoría filosófica, eh, que no se trata justamente como de imponerle una filosofía a quien viene a consulta, ¿no? Es más bien la apertura, dialogar con ese otro para que a través de este diálogo pueda encontrar por sí mismo, por sí misma, sus propios significados, sus propios sentidos. Sin embargo, también me parece súper relevante que en tu caso traigas a Heidegger a la consultoría, ya decía, porque es uno de los autores tanto más importantes del siglo XX como también de los más complejos, ¿no? Eh, no obstante, como hacía notar un poquito antes, también está por ahí como que se nota la influencia del pensamiento heideggeriano en tu propio pensar al retomar temas como el de la muerte, ¿no? Como la parte de la ansiedad, que quizás un poco se podría ligar con la angustia, pero también incluso este ejercicio o este concebir el ejercicio de la consultoría filosófica como algo abierto, eso también tiene una influencia, una traza por ahí heideggeriana. Y bueno, quería preguntarte un poquito.
ya que me contabas la ocasión pasada y bueno, les compartimos también aquí a quienes nos acompañan hoy, que próximamente saldrá un artículo de tu autoría donde justamente retomas algunas sugerencias heideggerianas, como tú les llamas, para la consultoría filosófica. Entonces, Yolanda, ¿qué nos podrías contar así a muy grandes rasgos de este próximo artículo que verá la luz? Mira, este artículo, lo construí en el contexto en el que estaba terminando de, estudiar todo lo de consultoría filosófica. Entonces, tomé los diplomados de herramientas de consultoría, más como tal, el de la consultoría filosófica, y el trabajo final era realizar un ensayo acerca de un tema de la consultoría, y entonces a mí se me ocurrió como llevar este pensar heideggeriano a la consulta filosófica, ¿no? Entonces, es como el trabajo que yo hice para sistematizar como el aprendizaje de los cursos cuando iba a hacer todo el trámite para entrar a ser miembro del Colegio de Consultores Filosóficos. Entonces, en ese contexto fue en el que se dio y me di cuenta que muchas de las ideas heideggerianas pueden ser propuestas para trabajar en la consulta. Por ejemplo, una de ellas, Heidegger hace determinaciones temporales, ¿no? Cuando habla del fin, cuando habla de lo finito, de lo que es aquí. Claro. Me gusta mucho cuestionar a la gente de, oye, ¿por qué este problema, que tú me estás presentando ahorita, en este momento de tu vida, te genera un ruido, ¿no? ¿Por qué no Sí. antes? ¿Por qué no viniste antes a la consulta? Y entonces ahí es donde yo pienso que hay una determinación del tiempo, porque justo Mm, estar ahí en el mundo con ese problema ya te implica a ti un problema, ¿no? Entonces, creo que cuando entendemos esto de las determinaciones temporales, Heidegger está presente, ¿no? Y claro. hay conceptos que tenemos ya como interiorizados, que Heidegger los habla muy bien y que me parece que los describe bien. Otro tema como tal, el de la existencia, que aunque Heidegger pues es más ontólogo que existencialista, pero habla mucho de existencialismo, habla de esas formas en que la existencia está presente en nosotros y lo hace a Mm, través de los existenciarios, ¿no? Como dice, bueno, es que somos arrojados al mundo, somos un ser en el mundo y a eso él lo llama como esa apertura que tenemos para conocer al mundo y lo que nos hace diferentes de las demás especies, ¿no? Y entonces mm, digo, bueno, también es cierto que Heidegger hace una reflexión sobre cómo nosotros tenemos una apertura para conocernos a nosotros mismos y que nos hace reconocernos a nosotros mismos. Y entonces, a partir de ahí, de esa naturaleza, podemos hacer un ejercicio de reconocimiento personal sobre lo que concebimos de nosotros y pues por ende del mundo, ¿no? Cuando mm, nos ponemos en cuestión al mundo, también estamos puestos nosotros. Y también eso es algo que me llama mucho la atención de Heidegger, que él dice, si te preguntas por el mundo, pues te estás mm, preguntando por ti mismo. Entonces, cualquier tema que se vaya a dar en la consultoría es una pregunta por ti mismo. claro. Entonces, pues por supuesto que lo podemos tratar, ¿no? Entonces, esa también es una parte en la que, pues a mí me gustó mucho tomar a Heidegger y llevarlo y decir, a ver, si es Claro. cierto, si alguien va y nos dice este problema, o sea, ahí en ese problema estás tú. Por eso es relevante. Entonces, el artículo ya está por publicarse, es en la revista del Instituto de Filosofía. Tiene esa intención como de traer esos pensares heideggerianos como sugerencias, ¿no? Y lo pongo como sugerencias no porque son imposiciones o porque toda la gente va a estar de acuerdo, sino porque pueden ser herramientas, ¿no? Que pueden Mm, servirle a alguien para poderse entender a sí mismo y decir, bueno, si yo me pregunto por el amor, es porque yo ahí estoy puesto. Si me pregunto por la libertad, si me pregunto por el odio, por el mal, es porque yo estoy puesto ahí y nada más, ¿no? Entonces siempre mm. se ha tratado de nosotros en nuestra naturaleza. Entonces, ahí más o menos esas ideas son las que Bien. vienen en el artículo. Bien, bien, maravilloso. Pues como ya te decía también antes, en alguna otra ocasión será un gusto, un placer poder leerlo cuando esté finalmente publicado, que bueno, yo ya tuve un acercamiento previo por ahí a ese artículo,
y en verdad que aporta bastantes ideas bien interesantes y útiles para el ejercicio de la consultoría filosófica, ¿no? Como lo decías, es muy propio para el ejercicio del consultor filosófico. Vamos a ir cerrando prácticamente, Yolanda, pero me gustaría hacerte una pregunta más. ¿Qué le dirías tú a alguien que no sabe qué es la consultoría filosófica, pero que siente que podría necesitarla, ¿no? Un poquito como decías antes, la gente a veces se acerca por curiosidad. A lo mejor no sabe qué es, pero puede sentir que hay algo ahí que le puede servir. ¿Qué le dirías tú a una persona? Bueno, yo le diría que la filosofía en sus inicios se creó para vivir bien, para transformar la vida. O sea, no solamente es algo teórico que se enseña en las escuelas, sino que desde sus orígenes tiene la finalidad de mejorar el modo en el que vivimos. Entonces, yo sí les diría, si tú quieres mejorar el modo en el que vives, acércate a la consulta filosófica, porque es como le llamaría así, aunque se escuche muy cuestionable, pero yo le diría, es como la materialización de la filosofía, ¿no? Lo que a lo mejor fue en su origen, ahora podemos hacerlo de un modo más cercano en la consulta filosófica, mostrando a través del diálogo cómo la filosofía te puede ayudar a vivir bien, cómo puedes sentirte bien a pesar de todos los aconteceres de la vida, a pesar de todo lo que vaya a pasar en la vida, las formas en las que se presenta esta existencia humana que tenemos, ¿no? Entonces yo le diría, acércate, porque desde sus inicios la filosofía quería ser una herramienta para la vida buena. Si tú quieres llevar una vida Mm. buena, acércate, ¿no? Y date la oportunidad de conocer cómo la filosofía puede ayudarte a mejorar la forma en la que te ves a ti, al mundo, y eso va a impactar en tu vida. Bien, bien, creo que nos dejas, Yolanda, con un mensaje con bastante fuerza de lo que es la filosofía y la consultoría filosófica. Un ejercicio, una práctica para vivir bien, para mejorar la propia vida y para encaminarse a una vida buena, ¿no? Que sabemos es un poco lo que ha buscado la filosofía desde sus orígenes. Bueno, Yolanda, yo dejaría aquí las preguntas, te agradezco por la disposición y más bien me gustaría ahorita abrir un espacio por si las personas que nos acompañan aquí en sala o las personas que están viendo la transmisión en vivo tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quisieran hacerle aquí a nuestra colega, compañera Yolanda, eh, que aprovechen que la tenemos aquí en vivo y bueno, adelante, cualquier pregunta que tengan es el momento. Sí, tenemos a Karina. Karina, adelante. Sí, pues muchas gracias, Yolanda, por esta plática. Y cuando empezabas a hablar acerca de estos temas del dolor y demás, a mí me surgía la duda de si tú encuentras resistencia a las ideas preconcebidas, es decir, que a pesar de que tú estés conduciendo el diálogo, haya cierta resistencia de estas personas a quedarse en su idea que llevaban acerca del dolor. Y por otro lado, cuando ya avanzaste en tu plática, decías que sí notabas cambios en las personas, a lo mejor no cuantificables, pero que sí notabas un cambio. Sería como que las personas cobran conciencia de su problemática y de sí mismas. Sí sería nombrarlo de esa manera, un cobrar conciencia. Nada más, gracias. Gracias, Karina. Mira, de tu primera pregunta, siempre hay resistencia en las personas cuando acuden a un tratamiento filosófico, porque como les decía, muchas personas van y ponen un problema, pero a veces no se ven en ese problema, ¿no? Y dicen, pues yo quiero tratar ay, ¿por qué me enoja mucho si mi esposo no hace tal cosa, ¿no? Y a la hora de problematizar, a veces el discurso tiene que ver con todo menos con ellos, ¿no? Y ahí esa es una primera resistencia. O sea, siempre hay resistencia porque a veces en el problema que vamos a tratar, estamos como fuera nosotros, ¿no? Y la filosofía lo que va a hacer es incluirte ahí, decir, oye, estás preguntando por eso porque, o sea, tú también estás ahí, porque tú también tienes impacto con eso, entonces sí hay mucha resistencia y también si la persona muestra apertura, creo que esa resistencia puede disminuir, pero de que la hay, ¿no?
siempre yo creo que en esos acompañamientos la persona busca como soluciones y a veces la filosofía tiende a ser muy confrontativa, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí va a tener esa resistencia, sí la hay. eh, Mientras la apertura de la persona esté en condiciones de hacer cambios, creo que se puede, porque esa justo es la idea de transformación de la concepción, ¿no? Y de tu otra pregunta acerca de esto del dolor y de cómo lo estaba tratando, mira, te puedo decir que las cosas a lo mejor no son cuantificables, pero podrían serlo si hubiera más apertura de como de las otras profesiones, ¿no? Cuando te hablo de lo que yo hice de mi experiencia. Mm, Pudiera haber más acciones cuantificables si los demás estuvieran más abiertos a aceptar que la filosofía puede ser un tratamiento diferente, ¿no? Me preguntabas tú algo más sobre eso, pero me quedé con lo que me dijiste de la experiencia con las personas del dolor y quería decirte que, o sea, a veces también hay resistencia de los demás para hacerlo, pero me puedes volver a repetir lo que querías preguntarme en tu segunda, en el número dos. Sí, era más bien si podríamos llamar un cobrar o tomar conciencia de la problemática que llevan y de sí mismos. Mira, no me gusta utilizar el concepto de conciencia. Yo hablaría de más bien llevar una vida más libre, ¿no? Porque no sé a qué grado pueda medir la conciencia o cómo pueda decir qué criterios son los que me dicen si él ya es consciente o qué no. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces pasan sucesos de la vida que de nuevo cambian la manera de pensar, ¿no? Ya hay un texto que me gusta mucho que se llama ¿Cómo influye el olor de los croissants calientes en la bondad humana? Y eso quiere decir que la influencia del cambio en tu vida, o sea, o sea, una cosita tan chiquita puede hacer que tu mundo se conciba ya diferente. Por eso es que no me gusta hablar de conciencia, porque cuando digo, pues ya está consciente es que ya va a ir en la vida pasándola bien o haciendo que las cosas que le aquejan las vaya superando, vaya como generando, vaya pasando esos obstáculos, ¿no? Entonces, a mí me gusta más hablar de libertad, de que siento que vas adquiriendo más libertad para vivir y que conforme vas adquiriendo esa libertad, pues te vas sintiendo más cómodo en la vida, sabiendo que van a pasar cosas, que va a estar presente un evento o un suceso que no esperaba, pero que sabes que puedes ir por la vida porque eso sucede y entonces la vida se hace más ligera, se hace más libre, se hace más cómoda. Y creo que eso se referían los filósofos con la vida buena, ¿no? De, bueno, hay en la vida cosas que no podemos controlar que van a estar presentes, pero yo estoy preparado para pasarla bien a pesar de todo esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría más hablar de libertad, pero creo que ya aquí ya son conceptos que podremos analizar y son cuestión de preferencia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablar más de libertad y siento que eso es lo que se lleva a la persona, ¿no? Tener más libertad para vivir. Muchas Muy gracias. bien. Muy bien, De nada. tenemos también al doctor Omer con la mano levantada. Adelante, Omer. Ah, sí, muchas gracias, Jairo. Yolanda, muchísimas gracias. Ya habíamos hablado, no hablado, más bien nos habíamos escrito, pero no te había escuchado. Sí, me da un gusto poder escucharte. Y hoy por la mañana sí nos referimos también a ti. Entonces, eh, me da un gran gusto, ¿no? Escucharte y ver qué es lo que estás haciendo. Yo estoy de acuerdo contigo en que el objetivo de la filosofía es vivir bien, ¿no? Porque sé que hay colegas que dicen, no, no es el buen vivir, quizás interpretado ya en un sentido político. Yo no pongo restricciones a la concepción del buen vivir, pero sí pongo restricciones a que sigamos concibiendo la filosofía como este aprender por aprender. No, es que la consultoría filosófica es práctica. Entonces, la idea es justamente que las personas
¿no? Sientan la importancia, ¿no? De ese quehacer en su propia vida. Entonces, donde yo encuentro dudas, pero que también reto, es justamente lo que haces. Y yo te coloco ahí y una o dos ideas de Peter Raab, no es Heidegger, y tiene un trabajo que se llama Ningún ser humano es una isla. A mí me parece que tú representas eso, porque por un lado está el proceso psicoterapéutico y por el otro lado está el proceso filosófico de consultoría filosófica. Lo que dice Peter Raab es que él, él también es psicoterapeuta y condena a sus colegas, dicen que tiene un acercamiento muy erróneo a los problemas mentales, porque realmente problemas mentales no existen. Y el error que cometen es el pensar que todos los problemas de enfermedades mentales se resuelven con fármacos. Entonces, cuando una persona viene con un problema, le dan un fármaco y piensan que eso resuelve el problema. Él dice, es que el fármaco lo que hace es altera el proceso somático, pero la persona que sufre un problema lo sufre con la mente y no con el cerebro, porque referirse al proceso, ¿cómo diría?, somático con las drogas, los medicamentos, eso es para el cerebro, pero realmente la persona que sufre, sufre con la mente. Y dice, es que yo no amo con el cerebro, amo con la mente. Entonces, en ese sentido, él dice, sí, es correcto, los dos procesos deben de confluirse en los resultados que se tiene que obtener. Entonces, por eso hay una complementariedad entre los dos procesos. Pero aquí mi problema es, cómo, si yo llevo a cabo los dos procesos, ¿cómo yo sé que el resultado que tengo viene de uno u otro proceso? ¿Sí? No sé si, porque también me dijiste que son complementarios, ¿sí? Bueno, que no se contraponen, ¿no? Esa es tu palabra. Pero al mismo tiempo explicas diciendo que hay un uso de la persona esté consciente, quizá por eso la maestra te preguntaba sobre la conciencia, la persona esté consciente de usar, no, no sé, su tratamiento. Entonces, mi problema es cómo sé que el los resultados que yo pueda obtener, si realmente resultados hay, son del proceso filosófico y no del proceso terapéutico, o cómo combinar los dos, ¿no? Ese es mi problema. Ujú. Sí, gracias, Homer. Cuando me estás platicando esto, pienso justo en que hay toda una idea de reducir al ser humano a cerebralidad, por ejemplo, ¿no? Que dices, bueno, sí, las enfermedades mentales las sufres con la mente, no con el cerebro, pero desgraciadamente sí se reduce muchos de los problemas de salud mental a cerebralidad. Y entonces yo siempre le digo a la gente, usted es solo cerebro, ¿no? Porque al no ser solo cerebro, tiene más apertura para saber que hay otras dimensiones de usted que van a estar presentes en un problema. Y entonces, ¿cómo se va a dar cuenta que usted tiene resultados? Porque no solo se siente bien físicamente, sino que también la forma en la que pensar, la forma en la que piensa, ya no le genera tanto prejuicio, tanta preocupación, ¿no? Ahora es más libre y ya no se siente tan mal de lo que otros puedan pensar sobre usted, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, usted no es solo cerebralidad, hay más dimensiones que están dentro de la humanidad y que por eso es importante revisar este tipo de procesos. Un proceso está enfocado en cada cosa. A lo mejor la medicina le ayuda para los síntomas físicos que produce la enfermedad y la psicología le ayuda para pensar y conductas que están relacionadas o conductas y comportamiento que está relacionado con ese padecimiento. Pero esto que a usted le preocupa, como qué va a pasar si me pasa esto, qué voy a hacer cuando se vaya mi esposo, qué tal que me pase esto y entonces me quedo así. Pues esas preocupaciones, usted va a ver resultados cuando empiecen a disminuir, pero van a disminuir porque el pensar que usted tiene sobre ellas ha cambiado, ¿no? Y ahora ya no le preocupan tanto
o está usted teniendo resultados de ambas partes. Por eso digo, no se contraponen, pueden estar juntos y lo mejor sería que sí estuvieran unidos, ¿no? Para hacer un tratamiento integral y complementario, porque la gente no solo es cerebro y comportamiento, o sea, también es pensar, también es espíritu, también es concepciones, también es historia, ¿no? Y podría decir como muchas características, pero a tu pregunta yo diría los resultados se pueden ver cuando la persona se preocupa menos por lo que piensa. Muchas gracias. Bien, súper interesante. Esto nos da para muchísimo. Sin duda es un tema que puede ser controversial y es hondo y es profundo y hay muchas vertientes. Solo te transmitiría algo que puede ir un poquito de la mano tal vez con esto, un comentario, una pregunta que nos hace Artemio en la transmisión de Facebook, que él pregunta qué es tratamiento, ¿no? No lo contextualiza bien, pero me imagino que en el ámbito de la consultoría filosófica, ¿tú cómo concebirías el tratamiento, ¿no? ¿Qué sería un tratamiento en la consultoría filosófica? Ok, mira, yo hablo de tratamiento filosófico cuando ya hablé con la persona el problema, cuando ya lo definimos, y digo, bueno, el problema a tratar va a ser este. Y entonces ahora sí, ¿cómo vamos a tratar el problema? ¿No? Ahí empieza el tratamiento. ¿Cómo lo empiezo a tratar? Cuando confronto las ideas, cuando cuestiono, cuando hago un ejercicio reflexivo, cuando doy un ejemplo o presento una metáfora. También trato, por ejemplo, cuando le digo, mira, tal filósofo decía esto, ¿qué piensa? Cuando le doy una lectura y le digo a la persona, ¿qué te parece si lees este texto? Y en la próxima sesión revisamos cómo esto eh, repercute en tu vida, cómo sientes que puede ser compatible, ¿no? Más bien cuando se hace en ese momento de la consulta el ejercicio para saber cómo trato el problema y cómo hacer que entre los dos pueda disminuir esa sensación de problemática, ahí es cuando yo hablo de tratamiento, ¿sí? Sabemos que el tratamiento, la palabra como tal, pues tiene su fundamento en la medicina, que tiene que ver con lo que le da a la persona para la solución del problema. Pero acá me refiero al tratamiento como este cuestionamiento, esta confrontación, esta dirección o este diálogo abierto de va y viene, pregunta y respuesta, diálogo reflexivo, para que la persona en ese diálogo pueda encontrar como la libertad de la que hablo, de sentirse menos preocupada. Claro. Bien, muy bien, excelente, Yolanda. Bueno, pues con esto llegamos al final de la sesión. Antes de retirarnos, todavía tenemos tiempo y Héctor ha levantado la mano. Doctor Héctor, adelante, Jairo, un gusto tenerlo perdón que te aquí. interrumpa, es que también José Antonio había levantado su mano. No, no había visto, gracias. Entonces, si gustan, vamos con Héctor y después José Antonio. Por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Bien, ahí está bien, sí. Eh, Yolanda, Yoli, buenas tardes, compañeras y compañeros del colegio, buenas tardes. Eh, Escuchándote, Yoli, hay un par de preguntas o consideraciones. La primera es, en algún momento de la exposición dices que la consultoría filosófica no es terapia, pero es terapéutica. Y la pregunta que yo haría es, ¿y lo podrá hacer algún día? ¿Hay algo que le falta? ¿Cuál es la debilidad de la que carece para que podamos decir que la filosofía tiene una suerte de robustez, ¿no? De capacidad de construir procesos de sanación, ¿no? Terapéuticos. Este, Esa sería una primera consideración. Y una segunda consideración, espero no ser políticamente incorrecto en lo que voy a preguntar, sobre todo por el espacio, ¿no? Contigo no tengo problema porque tenemos amistad,
Eh, a ver, tú trabajas o has trabajado muchos años en ámbitos sanitarios clínicos. En estos ámbitos, no pocas veces el problema es que el diagnóstico y la solución a un problema clínico es resultado de muchos enfoques, incluso de muchas metodologías, de muchas intervenciones, eh, donde el juicio que se hace en el ámbito sanitario es justamente la falta de un cuerpo teórico, metodológico, eh, de una suerte de, llamémosle, técnicas, metodologías probadas, comunes, básicas. ¿Tú dirías que la consultoría o no necesariamente adolece de eso, o eso no es algo a lo que tendría que arribar la consultoría porque no tendría que ser valorada en esos términos? No sé si fui claro, Yoli. Sí, de la primera pregunta sobre la robustez, creo que, o sea, yo quiero yo que esto llegue a decir efectivamente la filosofía puede tener un alcance terapéutico, pero no se puede dar en este momento de la historia, lo voy a decir así, ya son atrevimientos que yo hago, ¿no? De mi pensar. En este momento de la historia no se puede dar porque todavía incluso la misma filosofía se ha llevado a ámbitos solo académicos y entonces ha salido muy poco a tener un impacto en otros ámbitos que son para los no filósofos, ¿no? Simplemente yo me fijo en el colegio y digo, a ver, ¿cuántos consultores filosóficos hay en México registrados en el Colegio de Consultores Filosóficos, ¿no? Y digo, hay muy pocos y la mayoría hemos estudiado la historia de la filosofía. Y creo que muchos estarán de acuerdo, y digo muchos porque sé que hay muchas consideraciones, muchos estaremos de acuerdo en que los orígenes de la filosofía tienen que ver con que se creó para hacer algo, o sea, no para solamente escribir libros, explicar teorías, ¿no? Sino para mejorar o para tener una acción transformadora en lo humano. Entonces, pienso que está difícil hacerlo. Ojalá llegue a hacerlo, ojalá si yo viva todavía para verlo, pero no sé si eso me va a ser posible, ¿no? Porque hay muchas ideas de la filosofía y la misma historia de la filosofía nos ha llevado a que únicamente esté en los ámbitos académicos y escolares y que la filosofía se escriba solamente para los filósofos y que se entienda a través de conceptos muy técnicos filosóficamente y entonces eso va reduciendo, ¿no? Y entonces, híjole, ¿cómo vamos a ver la filosofía en un ámbito que no es académico? O sea, ¿a quién se le ocurre, no? Entonces, creo que por eso no ha alcanzado a esa robustez que necesita la filosofía para decir, va a tener un propósito que es terapéutico o su alcance va a ser terapéutico. Por supuesto que no va a ser una terapia como la filosofía o la psiquiatría, porque pues la filosofía tiene sus propios métodos, tiene sus propias teorías, e incluso en un tiempo de la historia la psicología fue filosofía, ¿no? Entonces, no podemos hablar de que se vayan a unir, sino que sí sea una concepción diferente, que tenga un alcance, pero considero que es muy difícil que llegue en este momento a que la gente esté convencida, que los mismos filósofos estén todos convencidos, digo, no lo vamos a hacer, de que la filosofía sí tenga ese alcance terapéutico, justo por cómo se han dado las condiciones históricas de la misma filosofía, ¿no? Y de la otra pregunta, siempre pienso en cómo la consultoría filosófica les puede mostrar a las otras profesiones que terriblemente hacen un reduccionismo de la persona, ¿no? Y que, por ejemplo, la psicología o la psiquiatría, hablando de los ámbitos médicos en los que yo he trabajado, cómo reducen a la persona su enfermedad, diciendo, bueno, el esquizofrénico, el bipolar, el depresivo. Y en ese reduccionismo
creo que en estos ámbitos médicos la consultoría puede aportar mucho, porque incluso podría hacer una crítica muy relevante en torno a cómo se han dado los procesos médicos que no consideran a la persona en su totalidad. O sea, cómo no consideran que una persona no es solo la enfermedad, es más que eso, y que esa es solo una parcialidad propia de su vida humana. Y entonces creo que la consultoría filosófica podría ser una crítica importante a estos ámbitos. Y entonces cuando se da la apertura a hacer esta crítica, pudiera haber cambios en los procesos en los que se hace la labor clínica, y entonces sí podría abrirle la puerta más a la filosofía, y entonces por ende también ir pensando en estas opciones que pueden ser, eh, pues, que pueden hacer a la filosofía más robusta y decir, bueno, sí tiene este alcance, sí tiene este fin, ¿no? Entonces, a ver, dígame si me faltó contestarle algo. Ok. Bien, bien, bien. Vamos entonces ahora sí con José Antonio. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Yolanda, por todo lo que nos has compartido. Estoy seguro que nos va a servir de mucho. Y pues tengo dos cuestiones a través de una pequeña anécdota que me pasó hace poco, ¿no? Con estos temas de la consultoría filosófica. Sucede que mientras platicaba con un amigo, él pues me decía, ¿no? Que ya estaba enfadado de asistir a consultas psicológicas. ¿Por qué? Pues porque él me decía que no notaba resultados, no veía mejoras. Incluso me llegó a afirmar o a decirme, ¿no? Preocupantemente que, pues, si él tendría que ir contigo, ¿no? Y me dice, oye, en la consulta filosófica es igual, también tendrías que ir toda la vida, seguir estando, yendo toda la vida para cumplir su objetivo. Y es lo que quiero remitir contigo, esa anécdota que me pasó. ¿Tú qué le contestarías a esa persona? Eh, y ya tratando de formularla un poco más, esta pregunta me gustaría decir, y relacionándolo con lo de Heidegger, que me agradó, ¿no? Y su concepto de temporalidad, es si en cuánto tiempo eh, pues podemos notar algún cambio o el objetivo de la consultoría filosófica se haya pues cumplido, ¿no? Y cómo lo percibe el consultante y el consultor, claro. Ok. Mira, en la consultoría filosófica no considero que hay un tiempo específico, cada caso es individual, porque cada uno plantea un problema diferente. Y a veces el problema que plantea no tiene que ver con resultados, sino concepciones, sino con concepciones del mundo, ¿no? Y que probablemente otro punto de vista pueda generarle bienestar. Entonces, no podría decir en cuánto tiempo o si hay un tiempo específico. Eso va a depender de la apertura que tenga la persona, del tema que te ponga sobre la mesa. Y en relación a por qué las personas a veces piensan que no les funcionan los tratamientos, pues es también por las ideas que se tienen sobre el padecimiento, ¿no? De que como se piensa que el psicólogo dice, ah, bueno, vamos a hacer que mejores en esto, ¿no? O sea, hay un objetivo y a veces hay un objetivo que no es realista. Me ha pasado muchos casos de personas que tienen trastornos de personalidad, que la idea de ir al psicólogo es reducir algunos síntomas, pero esos síntomas son de la personalidad. Y entonces decimos, bueno, es que es parte de lo que tú eres, de cómo eres. Entonces sí puede que no encuentres esos resultados o que no encuentres una mejora, porque la idea que tienes es hacer un cambio radical, ¿no? Y a veces ese cambio radical no se puede porque es como ir en contra de la naturaleza, ¿no? Y más bien yo, por ejemplo, ahí les recomiendo a la gente decir, mira, vamos mejor dialogando sobre aceptar la enfermedad y no aceptarla como de conformarme de que no me voy a curar, sino aceptarla como es una realidad, de decir, a ver, yo me puedo enfermar de esto, porque tengo esto otro, y en esa medida me puedo sentir más libre.
Ahora, yo aquí en tu caso, a mí me gustaría también preguntarte como para aclarar mejor, como si tu amigo sentía que no mejoraba porque había algo que no podía cambiar o sentía que eso que le pasaba no se iba de él. Pues realmente no profundizó sobre eso, sino yo su inquietud, como la percibí, era como que estaba un poco, eh, pues, ¿cómo lo explico? O sea, estaba estaba angustiado de que fuera para toda la vida tener que seguir asistiendo, ¿no? Para resolver su problema, porque no miraba las resoluciones que le habían prometido, como lo planteas, que con ciertos objetivos, ¿no? Y mira, ahí en ese caso también, o sea, me cuestiono, su preocupación es más bien por un tratamiento de toda la vida, por estarse tratando, por tener miedo de que esto no se me quite y tenga que estar dependiendo de esto. Entonces ahí la consultoría filosófica pudiera apoyarle a él a esta concepción que tiene de que está más preocupado porque sea siempre un tratamiento o algo de por vida, a aceptar más bien que hay límites en los tratamientos, hay límites también en las cuestiones que tú tienes, el proceso de aceptación de la enfermedad como parte de la existencia, ¿no? Digo, a mí eso me surge cuando me platicas esto. Yo le recomendaría ya a tu amigo como de, a ver, vamos viendo cómo en la existencia se van a dar este tipo de eventos y que no por lo que esté pasando ahorita vas a pasarlo toda la vida, ¿no? Pero creo que o sea, para resolver esa pregunta, a lo mejor tendría que tener a tu amigo para que me dijera exactamente por qué considera que eso no le puede estar sirviendo, porque aquí es como una suposición, no profundizó tanto. Mira, sí me han tocado personas que me han dicho eso de que siento que la psicología no me ayuda, ¿no? O que siento que ya llevo mucho y no hago, y entonces yo le digo, bueno, ¿qué crees que hace falta a la psicología o a tal tratamiento para que sí te funcione? A ver si eso te lo puede dar la filosofía, ¿no? Porque si hay mucha gente que me dice eso. Permítame. Mm, Bien, al parecer tuvo por ahí algún problema. Yolanda parece que se desconectó. Bueno, de cualquier forma, vamos a ir cerrando. Veamos si se logra reconectar para despedirnos. Pero bueno, entre tanto, yo les agradezco a quienes estuvieron aquí en la transmisión en vivo por su atenta escucha, por sus participaciones, sus preguntas, que también estas entrevistas se van enriqueciendo a partir de lo que ustedes pueden preguntar y comentar. Si vamos enriqueciendo el ejercicio de diálogo, que también apunta hacia el diálogo filosófico y también sirve para ir explorando todavía más la labor de cada uno de nuestros invitados. Ahí viene regresando Yolanda. A ver. Yolanda, estás nuevamente con nosotros. Llegaste justo para el cierre. Parece que se desconectó, pero bueno, estábamos cerrando la transmisión. Yolanda, no sé si hay algo más que quieras agregar, sumar. Ay, una disculpa, es que me entró una llamada y por quererla rechazar, ya No te abandoné las preocupes. sesiones, pero no quiero agregar nada más agradecerles a todos por su tiempo, por la participación y pues por hacer que este tema de la consultoría filosófica continúe y ojalá sean más sesiones, más diálogo para que podamos conocer más acerca del tema. Muchas Por gracias a supuesto, todos. claro que sí. Hay una, lo menciono únicamente por si después puedes darte una vuelta en la transmisión que va a quedar en Facebook, Yolanda, porque hay una pregunta más que también está interesante, tiene un poco que ver con los temas que salieron ahorita. ¿Qué piensas de que los filósofos pudieran acercarse a la psicología para mejorar su enfoque? ¿Es viable? Te invitaría a que más bien puedas interactuar en la página de Facebook. Seguimos el ¿Ok? diálogo por allá, obviamente. Ahorita vamos a ir cerrando y bueno, yo te agradezco también, Yolanda, una vez más por tu disposición, por el tiempo,
por lo que nos has compartido y acercarnos a esta que es tu práctica viva de consultoría filosófica. También les agradezco a todas y a todos los que estuvieron aquí por su presencia y su participación, como ya decía antes. Evidentemente vamos a seguir organizando estas conversaciones, estos diálogos, estas entrevistas para continuar visibilizando la labor de los miembros del colegio y seguir enriqueciendo también nuestra comprensión de lo que significa hacer consultoría filosófica, ¿no? Y la importancia que eso tiene en nuestros tiempos. Por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y acérquense también a la página web del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, donde puedan encontrar la información si alguien gusta iniciar en este camino o gusta certificarse como consultor filosófico. Y también encontrarán la lista de los miembros vigentes, consultores filosóficos, con quienes ustedes pueden tener también estos acercamientos a la práctica, ¿no? Si alguien quiere seguir un proceso de acompañamiento filosófico, acérquense a la página, ahí los van a encontrar. Una vez más, muchas gracias a todas, a todos, a nombre del colegio y que tengan una linda tarde. Nos estamos encontrando próximamente. Gracias.